Le damos gracias, mis hermanos, al Señor por la oportunidad que nos presta hoy nuevamente de estar delante de ustedes, hermanos, para compartir algo de la palabra del Señor. Entonces, primero que todo, mis hermanos, les pido que me acompañen en oración, mis hermanos, para entregarnos, para que seamos guiados por su Santo Espíritu, mi hermano, tanto guardándome el Señor a mí, incluso de mí mismo, como a la iglesia, mis hermanos. Recuerden que esto es un ejercicio que hacemos de dos maneras. El hermano que está aquí, al frente de los demás hermanos, transmite un mensaje de parte del Señor, pero el Señor está también allá recibiendo ese mensaje. Amén, hermanos. Entonces, el resto de los hermanos que están allí tienen que ejercer discernimiento sobre lo que el hermano que está aquí al frente menciona, por si hay algo en lo que nos estemos equivocando, mis hermanos, para que la palabra del Señor sea transmitida de una manera transparente, diáfana, para que no vayan a quedar ningún entendimiento que no sea lo que quiere el Señor. Amén, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por nuevamente reunirnos, Señor, en torno a ti el día de hoy, Señor. Gracias por la comunión que nos permites, Señor, como tus hijos, Señor, como parte de tu cuerpo, Señor, también. Te pedimos, Señor, que el día de hoy seas guardando tu palabra, porque tu palabra es santa, Señor. Guarda tu palabra, Señor, santifícala, Señor. Guárdame de añadir o quitar a tu santa palabra, Señor. Te pido que sea tu Santo Espíritu guiándonos el día de hoy, Señor, para que recibamos el mensaje que tú quieres que se asiente en tu iglesia, que se asiente en tu pueblo, Señor, y que tu palabra se haga verdad y vida entre nosotros, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanitos, luego de haber dado gracias al Señor, de haber alabado al Señor en la comunión de los santos hoy, qué rico, que como decía Ferchito, qué gozoso es que como hermanos alabemos al Señor, ¿cierto? Que en la unión, en la comunión, en la unidad del Espíritu demos gracias a aquel que nos trajo y que nos tiene aquí. Nos trajo, nos llamó y nos tiene aquí con un llamado. Amén. Qué precioso eso, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, hoy el mensaje que vamos a compartir a la iglesia, a la localidad, hace parte de una serie que inició nuestro hermano Yair con bastante anterioridad, que es la importancia de todos los aspectos que debe compartir la iglesia aquí, la asamblea, ¿cierto? Son los asuntos de la iglesia. Son todos esos asuntos que nosotros en la localidad, en esta localidad y seguramente en otras localidades debemos compartir. ¿Cuáles son esos asuntos de importancia? Y hoy particularmente vamos a tocar la Cena del Señor, mis hermanos. Acabamos de estar conmemorando la Cena del Señor. Y muchísimos aspectos se mencionaron allí de cuál es ese fondo, esa realidad espiritual que hay allí detrás de esa conmemoración. Amén, hermanos. Entonces, hoy el Señor nos pide que hablemos de eso, porque es importante para la iglesia conocer justamente esa realidad espiritual. Amén, hermanos. Entonces, vamos a tratar el día de hoy la importancia de la Cena del Señor para la iglesia, mis hermanos. Como primera medida, mis hermanos, ustedes deben haber recordado que en Mateo 26 y ahí en Lucas 22 tenemos un relato de los discípulos del Señor, de los apóstoles del Señor, un relato sobre esa situación que ellos vivieron de primera mano. ¿Recuerdan, hermanos? En ese momento de la Cena del Señor, estuvieron allí presencialmente en el momento en que el Señor Jesús instituye la cena. ¿Cierto, mis hermanos? Antes de morir, el Señor Jesús, teniendo conciencia de ese paso que el Señor iba a dar, instituye la cena. Instituye la cena tanto para los discípulos, como más adelante incluso lo vemos en 1 Corintios 11, cuando Pablo, en la iglesia de Corintios, nuevamente enseña a los hermanos que deben participar de la cena del Señor. Pero además Pablo empieza a tratar unos asuntos que estaba viendo Pablo allí, en medio de los hermanos que estaban en la iglesia en Corintio, que se estaba practicando de una manera inadecuada, ¿cierto? Entonces Pablo, allí en 1 Corintios,
empieza a tratar esos asuntos, empieza a tratar de corregir esos asuntos que se estaban llevando de manera inadecuada en la práctica de la cena del Señor. Entonces, mis hermanos, yo quiero recordar aquí, voy a leer un texto que tomé teniendo como base el libro de nuestro hermano Watchman Nee, que nos enseña en su libro El Espíritu Santo y la Realidad. Mire lo precioso que menciona aquí nuestro hermano Nee. Dice que no debemos caer en el error de considerar que el pan y el vino en la cena del Señor cambian de sustancia. Recuerdo que la semana pasada nuestro hermano Pedro hacía énfasis en el momento del compartir de la cena del Señor, justamente en eso, ¿no? Y aquí también lo vemos, el hermano Nee nos llama a no considerar en el momento de la cena que el pan y el vino que bebíamos ahora cambiaban de sustancia, ¿cierto? Dice nuestro hermano Nee, como algunos consideran que el pan y el vino cambian su naturaleza, porque de alguna manera, y lo vemos en la fe católica, que se considera que en el momento en que se bendice el pan y el vino, ellos cambian de naturaleza. En ese momento empiezan a ser el cuerpo real y la sangre real del Señor, ¿no? Entonces, aquí nos alerta nuestro hermano Nee a no caer en ese error, en considerar que el pan y el vino en la cena del Señor cambian de sustancia, cambian de naturaleza. Pero también nos advierte nuestro hermano Nee algo bien importante, en que no es solamente una representación. Ahorita nuestra hermana Maru, cuando estaba orando por el pan y el vino, mencionaba que el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre del Señor. Y así es, hermanos, porque en ese momento tenemos esos elementos que, como mencionaba nuestro hermano Yair, están representando la separación del cuerpo y la sangre, y lo que nos están mostrando es el paso que dio nuestro Señor, ¿cierto? De entregar su vida, separar la sangre del cuerpo. Y efectivamente es una representación, pero advierte nuestro hermano Nee, no es solamente una representación. Nuestro hermano Nee enfatiza que cuando comemos y bebemos, participamos de una realidad espiritual. Y es muy importante, que yo creo que eso es lo que necesitamos como iglesia, conocer y ser conscientes de esa realidad espiritual, mis hermanos. Entonces, justamente para evitar errores que más adelante tengamos como iglesia que corregir, tenemos que tener un mayor entendimiento de cuáles son esos aspectos que debemos considerar en la cena del Señor en medio de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia participa de la cena del Señor, debemos entender, y yo he separado aquí 6 elementos, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo allí aquello que nos pidió el Señor, lo primero que nos lo pidió fue que hiciéramos memoria de Él a través del partimiento del pan y el compartir de la copa, ¿cierto? Entonces debemos entender primero su significado. Segundo, ¿qué recordamos? El Señor nos está pidiendo que hagamos memoria, que recordemos, pero tenemos que tener muy claro qué es lo que nosotros recordamos con ese momento, con esa ceremonia que tenemos allí. Tercero, ¿por qué debemos recordarla? Parte de eso lo tocó nuestro hermano Yair ahora. Cuarto, ¿cuál es el hecho o acontecimiento tan grandioso que debemos recordar, que no debemos olvidar, mis hermanos? Esa pregunta tenemos que hacernos. ¿Qué fue eso tan importante para nosotros como iglesia, como cristianos, que sucedió, que nosotros no debemos olvidar, que el Señor está pidiendo que mantengamos y continuemos haciendo memoria de eso, mis hermanos? Esa es una pregunta que queremos y debemos resolver. Luego de que entendamos qué es eso que debemos recordar y por qué debemos recordarlo, y además cuál es esa situación, ese suceso tan importante que no debemos olvidar, debemos tener claro cada cuánto recordarlo, porque las Escrituras incluso nos lo manifiestan. Y también finalmente debemos entender hasta cuándo debemos recordarlo, mis hermanos. Amén. Entonces vamos a tratar de abordar estos 6 interrogantes que de manera clara yo creo que
los textos de Mateo, los textos de Lucas y Primera de Corintios nos dan respuesta. Cuando nos acercamos al texto, a las Escrituras, para entender la cena del Señor y su importancia, debemos hacerle estas preguntas a esos textos. Y entendiendo estas preguntas, vamos a poder confirmar cuál es la importancia de la cena del Señor y asimismo responder como iglesia individualmente a eso que nos ha pedido el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, les voy a pedir que vamos allí a Mateo 26. Mateo 26. Yo voy a leer de la Biblia textual, mis hermanos. Voy a leer el 26 al 28. Dice la palabra del Señor. Y mientras ellos comían, recuerda el contexto, mis hermanos, que esta es justamente la última cena que tuvo el Señor con sus discípulos, con aquellos que le seguían y estaban compartiendo todo, ¿cierto? Y dice el Señor, y mientras ellos comían, tomó Jesús, y mire cómo dice su Biblia, mis hermanos, un pan. Seguramente habían muchos panes servidos en esa mesa, ¿cierto? Y pudo haber dicho el Señor que tomaran la cesta del pan, en donde seguramente habían muchos panes, y que comieran de esos panes. Pero mire, hay que tener mucha atención en su Biblia. Tomó Jesús un pan, y habiendo pronunciado la bendición, lo partió. Y dándolo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias y se la dio, diciendo, bebed de ella todos. Igualmente, muy seguramente cada uno de sus discípulos tenía su propia copa, pero Jesús toma una sola y dice que tomen todos de esa misma copa. Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para la liberación de los pecados. Aquí este texto nos empieza a dar muchísima información. Recuerden, mis hermanos, que esto es el relato de Mateo de cómo él vio esos acontecimientos, ¿cierto? Está haciendo el relato de lo que él presenció. Entonces ahora vamos a Lucas, mis hermanos. Lucas nos da un poco más de información. Lucas 22, mis hermanos. En Lucas 22 vamos a leer el 19 y 20, mis hermanos. Y tomando un pan, allí coincide Lucas con Mateo, después de dar gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que está siendo dado. Aquí hay una conjugación de verbos diferente, está siendo dado. Nos muestra que esto es una acción continua. Está siendo dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Mire que Lucas aquí da información de algo que no comentó Mateo anteriormente, ¿cierto? Dice que el Señor mencionó que tomaran ese pan, se los dio y les dijo, esto es mi cuerpo que está siendo dado por vosotros, y además dice, haced esto en memoria de mí. En el texto que acabamos de leer en Mateo, esta parte no estaba. E igualmente la copa, aquí coincide Lucas en que efectivamente fue una sola copa. E igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Amén, hermanos. Entonces vemos, mis hermanos, cómo el relato de Lucas incluso nos da más información. Ahora vamos a ir a buscar, mis hermanos, ahí, que no es un texto que nosotros recordamos continuamente, el texto que utilizamos de nuestro hermano Pablo cuando está mencionando en la iglesia en Corinto cómo debe
hacerse y compartirse la cena, ¿cierto? Entonces vamos a ir allí a 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer desde puede ser 23. Vamos a leerlo hasta el 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití. Recuerden, mis hermanos, que Pablo no fue uno de los discípulos presenciales del Señor. Eso lo recibe Pablo del Espíritu Santo. Y eso que ha recibido Pablo lo está transmitiendo. Ya lo había transmitido, lo menciona aquí. Dice: porque yo recibí del Señor también lo que también os transmití. Esto ya lo había comentado Pablo en la iglesia que había allí en Corinto, que había compartido con anterioridad, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo a favor de vosotros. Continuad haciendo esto en memoria de mí. Aquí Pablo retoma esa información tan importante que también dio Lucas, ¿cierto? En donde menciona justamente que el Señor Jesús está pidiendo a sus discípulos que hagan esto en memoria de Él, que lo hagan de manera continua. Dice aquí: continuad haciendo esto en memoria de mí. Esto es un ejercicio que debemos hacer de manera continua en medio de la iglesia. Asimismo, también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Continuad haciendo esto en memoria de mí todas las veces que la bebáis. Y mire qué complementa nuestro hermano Pablo allí para los hermanos en Corintio. Tan a menudo entonces como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que el Señor venga. Entonces, hermanos, habiendo leído ya estos 3 textos, vamos a tratar, como les mencionaba, mis hermanos, de dar respuesta a esos 6 interrogantes que debemos hacerle a estos textos para tener un mayor entendimiento y hacer de esta conmemoración, de ese momento de memoria en el Señor, hacerlo de manera adecuada, ¿cierto? No caer en los errores que estábamos mencionando ahora al inicio en la introducción. Entonces, mis hermanos, la primera pregunta que nos hicimos es: ¿cuál es el significado de la cena del Señor, mis hermanos? Mis hermanos, no hay otro significado que es el tiempo de la iglesia donde nos reunimos a hacer memoria del Señor. Es el tiempo que como hermanos, es el tiempo que como iglesia nos tomamos para hacer memoria del Señor, mis hermanos. Y la segunda pregunta que nos hacemos, mis hermanos, es: ¿pero qué recordamos? Nos sentamos y separamos un tiempo como iglesia a recordar y hacer memoria del Señor. Pero ¿cuál es el asunto del Señor que debemos recordar, mis hermanos? Mis hermanos, debemos recordar la persona de Jesús y su obra maravillosa. Como iglesia, el propósito de reunirnos a recordar, y lo que debemos justamente recordar, es la persona de Jesús y su obra, mis hermanos, el evangelio completo. Eso debemos recordar en el momento de la cena del Señor, mis hermanos. La persona de Jesús, de Cristo, el Hijo de Dios, y su obra, mis hermanos. Debemos recordar que Jesús es el Hijo de Dios, que desde la eternidad se compadeció, mis hermanos, de nuestra condición, como lo mencionaba ahora nuestro hermano, pero que no quiso que nosotros quedáramos en esa condición caída, pecaminosa, alejada del Señor, mis hermanos. Vamos a leer ahí en 1 de Juan 4.
Esta textual tiene los libros en desorden y se me pierden. ¿Quién encuentra, mis hermanos, ahí? Primera de Juan, ¿me ayuda, mis hermanos? El verso 4, en el capítulo 4, el verso 9. Ya lo encontré. ¿De la textual? De la textual, mi hermano. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de él. Amén, mi hermano. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, mis hermanos. Recordamos entonces, en ese momento, mis hermanos, que Jesús, el Hijo de Dios, renunció a su gloria y vino y se encarnó, mis hermanos. Se hizo como uno de nosotros, mis hermanos. Y vino aquí, dice aquí, porque se manifestó el amor de Dios. En eso se manifestó el amor de Dios. En que fue enviado al mundo, mis hermanos, el Hijo unigénito, su único Hijo, el Hijo de Dios. Aquel en el que el Padre se complacía, fue enviado al mundo, mis hermanos, a morir en muerte de cruz, y como dice aquí, en el verso 9 del capítulo 4 de Primera de Juan, para que vivamos por medio de Él, para que vivamos por medio de su muerte, mis hermanos. Entonces, cuando nos acercamos, como lo hacíamos ahora, mis hermanos, al momento del compartir del pan y el vino, vemos a Jesucristo en su gloria, que ha descendido, manifestando su amor a nosotros, no queriéndonos dejar en una condición caída, sino que quería restablecernos, pero que nada de lo que nosotros pudiéramos haber hecho, mis hermanos, hubiera podido ser suficiente para satisfacer las demandas de la justicia. Solamente el derramamiento de la sangre preciosa del Hijo de Dios podía aplacar la ira por las consecuencias del pecado de la humanidad, mis hermanos. Eso es lo que vemos en ese momento cuando vemos el cuerpo en el pan y la sangre en el vino. La manifestación del amor de Dios, del Padre entregando a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser restablecidos, mis hermanos. ¿Amén? Amén, hermanos. Que el precioso cuerpo y la preciosa sangre de Jesús nos fue dada por amor, como propiciación para cumplir las demandas de la ira de Dios por causa del pecado de la humanidad, sustituyendo nuestro lugar en la cruz, como realmente éramos merecedores del castigo, mis hermanos. Y encima, mis hermanos, nos da su vida. No fuimos objetos del castigo, no fuimos objetos de la ira de Dios, sino que Él tomó el lugar de nosotros y fue quien murió. Y dice ahí en Efesios 2:5, aquí lo tengo, que por medio de Él se nos dio la vida. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, mis hermanos.
Entonces ese es el hecho que nosotros debemos recordar, mis hermanos. El Evangelio completo en la obra del Cristo, del Mesías, del Hijo de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿por qué debemos entonces recordar, mis hermanos? Muy sencillo, porque somos olvidadizos, mis hermanos. Porque nuestra mente olvida muy pronto, mis hermanos, porque nosotros hicimos conciencia de eso cuando nos rendimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los que hemos sido redimidos, tuvimos conciencia de eso que acabamos de hablar, tuvimos conciencia de ese hecho maravilloso, ¿cierto, mis hermanos? Yo creo que nos pasó a cada uno, pero yo creo que muchas veces se nos ha olvidado, mis hermanos, eso. Y se nos olvida ese momento, mis hermanos. Yo no sé si a ustedes les pasa, mis hermanos, pero con alguna frecuencia cuando yo recuerdo el momento en que me entregué a los pies del Señor, me vuelve y me pasa lo mismo, vuelvo y lloro, mis hermanos. Pero eso se nos olvida, mis hermanos, con alguna frecuencia, porque somos olvidadizos, mis hermanos. Entonces, por eso el Señor nos pide que recordemos continuamente eso, mis hermanos, porque somos olvidadizos. Y el Señor no quiere que eso se nos olvide, mis hermanos. ¿Quién ha hecho el ejercicio de los 21 días? Ustedes recuerdan que muchas veces le dicen a uno que uno tiene que hacer durante 21 días algo para poderlo tomar como dicen, como hábito. ¿Y por qué dice que debemos hacerlo durante 21 días? Tenemos que repetirlo día a día, constantemente, hasta que se nos vuelva un hábito, ¿cierto, mis hermanos? Pero muchas veces después del 21º día, nosotros adquirimos el hábito, mi hermano, pero si no persistimos, si no nos disciplinamos en ese hábito, mis hermanos, vuelve y se nos olvida, ¿cierto? Entonces el Señor no nos dijo que lo hiciéramos durante 21 días, el Señor lo dijo, es para que lo hiciéramos continuamente, mis hermanos, porque el Señor nos conoce nuestra naturaleza y porque quiere guardarnos. Por eso nos demanda de nosotros que hagamos memoria de Él constantemente, para que tengamos vivo en nuestra mente esa obra maravillosa que el Señor hizo por nosotros, para que siempre, de manera individual, estemos recordando la obra que hizo en nuestras vidas, pero también que hagamos memoria como asamblea, como iglesia, de aquella redención de un pueblo, de su familia, de sus hijos, como iglesia, mis hermanos. Por eso debemos hacerlo continuamente, mis hermanos, debemos perseverar. Dicen las Escrituras, lo leía Jaircito ahora, tan a menudo como podamos, porque lo dice así la Biblia textual. La siguiente pregunta, mis hermanos, es, bueno, debemos recordar, ¿qué es lo que debemos recordar? ¿Por qué debemos recordarlo? Porque somos olvidadizos, ya lo vimos. Pero mis hermanos, yo creo que en la medida que nosotros tenemos conciencia y entendimiento, y el Señor nos va dando luz cada vez en la medida que vamos aprendiendo, nosotros aprendemos de una manera de estar repitiendo y repitiendo, pero eso tiene que llevarnos al entendimiento, porque si solo repetimos, convertimos la conmemoración de la Cena del Señor en un rito más. Entonces nosotros debemos repetir, ¿para qué? Para tener cada vez mayor entendimiento. ¿Mayor entendimiento de qué? Y es justamente, ¿cuál es ese hecho tan maravilloso, tan grandioso, que no debemos olvidar, mis hermanos? ¿Qué es aquello tan importante en nuestra vida cristiana, en la vida de la iglesia, que la iglesia no puede olvidar, mis hermanos? Y yo los invito a que leamos entonces ahorita de manera completa Efesios 2, pero lo vamos a leer del 1 al 7. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, esta era la condición en la que estábamos, hermanos,
en los que anduvisteis en otro tiempo según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Andábamos así, mis hermanos, conforme al príncipe de este mundo, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Preste atención aquí, mis hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos. Mire cómo enfatiza la misericordia de nuestro Dios. Mire cómo dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Por qué? Porque estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia habéis sido salvos. Y mire, mi hermano, quiero que preste atención aquí. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Y yo quiero que entendamos particularmente este verso 6, mis hermanos. Porque es precioso, mis hermanos. Allí podemos ver la obra del Padre en el Hijo por medio del Espíritu Santo para poder levantarlo y resucitarlo de la muerte. Pero ¿qué dice ahí, mis hermanos? Esa obra nos alcanzó, mis hermanos. Nosotros como iglesia participamos de esa obra maravillosa, mis hermanos. El poder de la divinidad completa, el Padre actuando en el Hijo por medio del Espíritu Santo para levantarlo, y con él hay la iglesia, mis hermanos. ¿No le parece eso un acto maravilloso y profundo del poder de Dios? No solo con su Hijo, mis hermanos, sino con la iglesia, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros entendemos la profundidad de la obra de toda la divinidad, mis hermanos, no solamente el Hijo viniendo aquí a morir por nosotros, sino en la comunión con el Padre, renunciando el Padre al Hijo, porque el Padre permitió que el Hijo viniera a morir, a desprenderse de Él. El Hijo tomando su lugar en la cruz por nosotros, pero por su fidelidad al Padre, siendo merecedor de que Él le resucitara, porque satisfacía las demandas de la ley, porque no se halló en el pecado, mis hermanos. Y por medio del Espíritu es levantado nuestro Señor Jesucristo, y con Él nosotros, mis hermanos. Y ahora, por medio de esa obra maravillosa y por medio del poder de toda la divinidad actuando en esa obra, nosotros compartimos esa obra, mis hermanos. Inmerecedores totalmente, mis hermanos. Y hoy somos beneficiarios de esa obra, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros de manera continua repetimos esto, conmemoramos y hacemos memoria del Señor, con entendimiento, mis hermanos, de la profundidad de la obra de Dios, toda la divinidad actuando allí, el Padre en el Hijo por medio del Espíritu Santo y beneficiándonos a nosotros, mis hermanos, ¿cómo no vamos a rendirnos a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos? Qué precioso el Señor. Por eso, esta mañana que escuchaba a Sujel Michelet decía, en memoria de mí. Decía, la conmemoración de la cena del Señor no debe convertírsenos en un rito, sino en un reto. En poder entender cada vez más
la profundidad de la obra de nuestro Señor Jesucristo, la profundidad de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cómo eso hoy nos ha beneficiado, mis hermanos. Cómo hoy hemos sido alcanzados por esa misericordia y ese amor maravilloso, y cómo hoy, sin merecerlo, mis hermanos, el Señor nos ha puesto a compartir con Cristo en los lugares celestiales. Quinta pregunta: ¿con qué frecuencia debemos hacerlo? ¿Con qué frecuencia debemos recordar? Esa pregunta la resolvía mi hermano en el compartir de A1: tan a menudo como podamos, mis hermanos. Tan a menudo como podamos. Mis hermanos, si usted por alguna razón no pudo venir a la reunión del sábado, mi hermano, hágalo en su casa, mi hermano. Recuerde la obra del Señor, con su esposita, con su esposito, con sus hijos. Recuerde la obra del Señor. Es necesario, mis hermanos, para que estemos recordando esa obra maravillosa. Repetir y repetir hasta que se grabe en nuestro corazón, hasta que vayamos por medio de la luz del Señor teniendo mayor entendimiento de la profundidad de esa obra. ¿Y hasta cuándo, mis hermanos? Ahí en Primera de Corintios, y nos lo recordaba también ahora Jaircito, hasta que el Señor venga. Ya no tendremos que recordar más la obra del Señor cuando venga. ¿Por qué? Porque vamos a estar en presencia del Señor y ya nuestro cuerpo será transformado y ya no vamos a olvidar, ya lo vamos a tener ahí al lado, mis hermanos. Amén, hermanos. Amén. Qué preciosa la obra de nuestro Señor. Dos aspectos, mis hermanos, que debemos tener en cuenta. Recuerden que al inicio, en la introducción, estaba comentando, mis hermanos, de que cuando lo hacemos de manera repetidamente, pero sin entendimiento, finalmente empezamos a caer en errores, ¿cierto? Y por eso Pablo escribe a la iglesia en Corinto, porque se estaba repitiendo, pero sin entendimiento. Y estaban cayendo en unos errores terribles. Entonces, mis hermanos, justamente ahí en Primera de Corintios, mis hermanos, vamos a leerlo. Vamos a ir atrás, Primera de Corintios 10, 20. Primera de Corintios 10, del 16 en adelante. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, los muchos somos un cuerpo, porque todos participamos del único pan, mis hermanos. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto? ¿Recuerdan ahí atrás? Donde Pablo empieza justamente a tocar y a tratar estos abusos que se estaban presentando en la cena del Señor, ¿cierto? Y uno de los primeros aspectos que Pablo empieza a tratar en la iglesia en Corinto, ¿cuál fue? La división, ¿cierto, mis hermanos? ¿Hasta dónde la división entre hermanos? Unos decían que eran de Apolos, otros de Pablo, otros de... ¿Hasta qué punto la división empezó a manifestarse también en el momento de conmemorar y de recordar y de participar en la cena del Señor? Pablo allí empieza a manifestar justamente que eso ya se estaba expresando en que los hermanos, cuando llegaban a la iglesia, llegaban era a comer y a beber hasta que quedaban saciados unos y otros quedaban borrachos, incluso que ni siquiera
quedaba muchas veces para compartir con algunos hermanos que eran considerados incluso de menor posición, ¿no? Entonces miren hasta qué punto las divisiones en la iglesia en Corinto ya se estaba manifestando en todas estas situaciones, incluso en el momento del partimiento del pan. Una iglesia totalmente dividida, con problemas bastante complejos. Y esas divisiones se estaban manifestando de esa manera en el momento del partimiento. Se adelantaban a comer, de tal manera que ya incluso no quedaban para algunos hermanos. Los que tenían mejor posición eran los que comían de primeros. Muchas veces incluso ni quedaba para algunos hermanos, ¿cierto? Los que no estaban en una tan buena posición como los primeros. E incluso habían hermanos que se emborrachaban, ¿cierto? Entonces por eso Pablo trata justamente esos problemas. Y Pablo entonces aquí le recuerda la copa de bendición, aquella copa, mis hermanos, que acabamos de bendecir, ¿no es la comunión de la sangre? Aquel pan que acabamos de bendecir, ¿no es la comunión del cuerpo? ¿No fue un solo cuerpo y una sola sangre la que fue dada para cada uno de nosotros? Entonces, mis hermanos, un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta para guardar la solemnidad necesaria, mis hermanos, en el momento del compartir del pan y el vino, es recordar primero nuestra comunión, que fue el mismo cuerpo y la misma sangre la que fue dada por cada uno de nosotros, sin distinción, mis hermanos. Eso nos llama a mantenernos en comunión. Y no solamente en comunión aquí, mis hermanos, en la asamblea y en la localidad, sino tener discernimiento de la comunión que tenemos con el resto de la iglesia, y eso se llama unidad, mis hermanos. Porque dice aquí, es un solo cuerpo y un solo pan, y es una sola sangre por el beneficio de todos nosotros, mis hermanos. Eso nos hace pensar que nosotros, como asamblea, no fuimos los únicos beneficiados por esa obra maravillosa. Si alguna asamblea dice que ellos son los beneficiarios de esa obra, mis hermanos, tenga cuidado. Porque todo aquel que ha creído en Cristo fue beneficiado por la misma obra que hemos sido beneficiados nosotros, mis hermanos. Entonces nosotros, cuando compartimos el pan, cuando compartimos el vino, tenemos conciencia no solo de comunión aquí al interior nuestro, sino de unidad con toda la iglesia y de unidad con Cristo, porque ese fue el cuerpo y ese fue la sangre que se nos fue dada. ¿Amén, hermanos? Entonces, mis hermanos, esos dos aspectos son bastante necesarios que los tengamos en cuenta en el momento del partimiento del pan. Que lo hacemos en comunión, nosotros como asamblea, pero lo hacemos en comunión con el resto del cuerpo de Cristo, para darnos sentido de unidad, mis hermanos. Que somos uno solo, fue un solo cuerpo, una sola sangre, una sola obra la que benefició tanto a unos como a otros, y entre ellos nosotros, mis hermanos. Amén. Qué precioso el Señor. Por eso Pablo justamente resalta tanto esto entre los hermanos, porque esos hermanos, a pesar de que lo repetían, no tenían conciencia de comunión ni de unidad, porque no habían entendido la profundidad de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, mis hermanos, para terminar, como aplicaciones prácticas, pues hay muchas, mis hermanos. Nosotros, como iglesia, mis hermanos, debemos perseverar, debemos permanecer, debemos hacerlo de manera continua, reunirnos y participar de la cena del Señor, mis hermanos. Como asamblea debemos preocuparnos, mis hermanos, por participar
de ese momento maravilloso en donde nosotros recordamos en dónde estábamos, qué hizo nuestro Dios, cuál fue la magnitud de la obra de toda la divinidad para que tú y yo pudiéramos estar aquí hoy, mis hermanos. Amén, hermanos. Debemos recordar y recordar, pero con entendimiento, mis hermanos, para que la conmemoración, hacer memoria, recordar la obra del Señor no se nos vuelva algo rutinario, una rutina, un rito más, sino que por medio del practicar y practicar con entendimiento nos sirva, mis hermanos, para mejorar nuestra comunión en la asamblea y nuestra comunión con Cristo, mis hermanos, para que nos esforcemos por la unidad del Espíritu Santo, como Pablo tantas veces lo menciona. Guardar con diligencia, mis hermanos, el momento de la cena. Cuando mi hermanito Yair inició, mencionó, llegamos al momento de la cena. Mis hermanos, debemos guardar con diligencia ese momento, la solemnidad de ese momento, mis hermanos. ¿De qué manera, mis hermanos? Entendiendo que a esta cena somos invitados todos los hijos de Dios, que debemos participar continuamente, que debemos evitar que en medio de la asamblea participen aquellos que todavía no han recibido al Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo dice Pablo, debemos hacerlo con discernimiento. Y una persona que todavía no tiene el Espíritu del Señor, que no ha reconocido sus pecados delante del Señor, no tiene cómo entender la comunión con Cristo y la unidad con Cristo, mis hermanos. Y participar dignamente tiene que ver con eso, lo menciona Pablo adelante, en el capítulo 11. Que nosotros debemos participar dignamente. Dignamente es eso, mis hermanos, guardando la solemnidad que hacer memoria del Señor requiere, participando, guardando de que participen aquellos que han sido alcanzados por esa obra maravillosa, haciéndolo de la manera correcta, que no se nos vuelva un rito, sino un reto de conocer cada vez más la profundidad de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de que nos permita crecer en comunión y unidad con Él, mis hermanos. Yo recuerdo que Humbertico, las primeras veces cuando nos reuníamos en la casa de Elvirita, cuando una vez me permitieron los hermanos participar del partimiento del pan, ¿recuerda, Jaircito? Estaba temeroso, y me adelanté, mis hermanos, y empecé a partir el pan. Y Humbertico, hermanito, ¿no has dado gracias por el pan? Mis hermanitos, eso es guardar la solemnidad del momento en que hacemos memoria del Señor. Son hermanitos preocupados porque han entendido la profundidad de ese momento en que conmemoramos la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor de la iglesia, mis hermanos. En ese momento, mis hermanos, yo me sentí, la verdad, supremamente incómodo, pero yo después le he agradecido mucho al Señor y por supuesto a mi hermanito Humberto, porque pude entender cómo los hermanos guardan cosas que han entendido. Y ese es el ejercicio de la iglesia, mis hermanos. Hermanos que nos guardan para que no cometamos errores y a lo mejor terminemos cayendo en simplemente un rito más. Gracias a nuestro hermanito Humbertico porque me alertó y me permitió entender. Y por supuesto, mis hermanos, hay que recordar que somos uno. Y que si bien ese pan y ese vino representan, no es solamente representar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que nos recuerda que participamos de esa realidad espiritual, que fue el poder del Padre actuando en el Hijo por medio del Espíritu Santo para levantarlo y con Él
a cada uno de nosotros, mis hermanos. Es ese entendimiento profundo de que es una realidad espiritual cuando participamos del pan y el vino. Amén, hermanos. Le damos gracias al Señor, mis hermanos, porque nos ha permitido entender esas 6 preguntas, esas 6 cuestionamientos que hay que hacerle al texto para poder entender cada vez más estos asuntos en la cena del Señor. Te damos gracias, oh Señor, porque tu palabra nos muestra, Señor, que debemos sujetarnos a tu palabra, Señor, para poder conmemorar y hacer memoria de ti de una manera digna, Señor, reconociendo, Señor, la grandeza de tu obra maravillosa a favor de nosotros, Señor, reconociendo que por medio de esa obra hoy somos uno, Señor, uno con la iglesia y uno contigo, Señor, pidiéndote, Señor, que por medio de repetir y repetir tan continuamente como podamos hacerlo, Señor, nos vas a fortalecer en la comunión y en la unidad contigo y nos vas a ir revelando cada vez más la profundidad de tu amor, Señor. Gracias, Señor. Permítenos perseverar en la asamblea aquí en Villavicencio, en el partimiento del pan, Señor, unos con otros, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.